Vamos a realizar lo que es la construcción de un cilindro que va a estar traspasado o intersectado por lo que es un prisma de base hexagonal. Es decir, si lo vemos de acá desde la vista desde la vista frontal o desde la vista principal, vamos a tener lo que es un cilindro y este cilindro va a estar perforado por un prisma. Este prisma va a venir acá de base hexagonal. Entonces esto va a ir traspasando lo que es la figura, lo está intersectando por completo. Ahí vamos a tener más o menos. Y vamos a realizar el dibujo de este isométrico. Entonces para ello nos vamos o de dato que nos están dando, es que tenemos una base de 60 y una altura de 80. Y nos están dando las dimensiones de lo que es de este prisma hexagonal del lado 30. Me dice que los lados son 30. Entonces para empezar a dibujar o empezar a realizar lo que es la construcción, tenemos que guiarnos con la vista principal, porque esa es la vista que nos están dando. Entonces para ello ahí tenemos lo que es, o cómo se vería lo que es un cilindro de su vista frontal. Se va a ver como un rectángulo. Y me dice que desde la parte central tenemos lo que es un prisma de base hexagonal. ¿Y cómo se va a ver eso? Simplemente se va a ver como un hexágono, si lo observamos desde la vista frontal. Entonces ahí tengo la construcción. Es un caso particular cuando nosotros tenemos lo que es una figura geométrica de 6 lados, es decir, un hexágono. Es un caso particular de que el diámetro va a coincidir o el radio va a coincidir con la dimensión de los lados. Entonces, como nos decían que el enunciado nos decía que los lados de este hexágono son de 30, entonces este radio, el radio de nuestro cilindro, el radio de nuestro hexágono es de 30. Entonces, este es un caso particular del hexágono. Esto solo ocurre en el hexágono, pero salvo que nos den, digamos, un prisma de base pentagonal, entonces nosotros tenemos que aplicar el otro método. Vamos a tener lo que es ya el diámetro, pero tenemos que trazar a partir de ese diámetro lo que es el pentágono. Si es que en el caso de que nos dan un prisma de base pentagonal. Pero como nos dicen de base hexagonal, entonces vamos a dividir en 6 partes. Entonces vamos a tomar estos extremos y estamos dividiendo en 6 partes. Estamos trabajando en la vista principal. Entonces una vez que ya tengamos esas divisiones, vamos a unir estos puntos y tenemos ya lo que es la división de esta circunferencia en 6 partes iguales. Entonces así es como se vería nuestro cilindro cuando es intersectado por un prisma de base hexagonal. Entonces así es como se va a ver la vista. Entonces nosotros necesitamos trasladar lo que son todas estas dimensiones a nuestro isométrico. Entonces para ello vamos a plasmar esta misma vista aquí, porque esta sería la vista principal. Esta va a ser la vista frontal, la vista principal. Entonces, antes de realizar ese procedimiento, nosotros lo que primero debemos de realizar es dividir lo que es tomar una media circunferencia y dividir en 12 partes iguales. Aquí ya lo tengo ya dividido en 12 partes iguales y hemos trasladado lo que son rectas perpendiculares. 90 grados, 90 grados. Son rectas perpendiculares que han pasado por estos puntos, por los 12 puntos. Entonces hemos realizado el mismo procedimiento para este lado, para este lado. Entonces, como ya tenemos el enmallado, esta es esta malla, entonces ya podemos trazar lo que es la base
de nuestro cilindro. ¿Y cómo va a ser? Tenemos que tomar todos los extremos. Este va a ser uno de los extremos. Este va a ser otro de los extremos. Aquí vamos a tener el otro. Y aquí vamos a tener el otro extremo. Entonces el procedimiento es que tenemos que tomar las rectas que más se aproximan. Recta de este lado y de este lado. De este lado la recta que más se aproxima es esta. Y de aquí es esta. Entonces esa intersección voy a tenerlo ahí y para el otro lado. De la misma forma, segunda recta, primera, segunda, primera, segunda. Primera, segunda, tercera recta, primera, segunda, tercera recta. Entonces todas esas intersecciones. Realizo el mismo procedimiento para los demás. Y con eso ya tendría lo que es la base de mi cilindro en perspectiva isométrica. Ahí ya tenemos ya la base del cilindro. Entonces lo único que nos queda por hacer es unir. Tenemos que unir esto con cerchas. Yo lo estoy uniendo ahorita con mano alzada, pero sí o sí tenemos que hacer uso de las cerchas para que nos den arcos mucho más precisos. Entonces ya saben cómo utilizamos lo que son las cerchas. Tienen que unir sí o sí mínimo 3 puntos. Entonces ahí voy a terminar de unirlo. Entonces una vez que ya tengamos, digamos, la base, nosotros vamos a dibujar lo que es la vista. Pero como es un cilindro completo, entonces tenemos que tener lo que es aquí en la parte superior también. Esta misma base que están observando aquí en la parte inferior tiene que estar plasmado aquí en la parte superior. Entonces para ello ya saben ustedes cómo se hace el procedimiento, entonces yo lo voy a descartar por el momento. Pero sí o sí ya tendría que estar realizado este mismo enmallado aquí en la parte superior. Muy bien, entonces vamos a dibujar la vista que teníamos, esta vista frontal, aquí en esta vista frontal. Entonces para ello vamos a trasladar distancias. Hay muchas formas de poder trasladar distancias, pero lo primero es que nos dice que está en la mitad, entonces buscamos la mitad y ahí tengo lo que es la mitad. Entonces vamos a buscar estas distancias, vamos a trasladar esa distancia con el compás. Entonces vamos a unir esos puntos y vamos a tener esas distancias. Muy bien, entonces una vez que ya hemos dividido, vamos a trasladar estas distancias. Copiamos. Simplemente estoy copiando esa distancia y vamos a trasladarnos aquí. Centro en ese punto y trasladamos esa distancia. Realizamos, sabemos que para el otro lado va a ser lo mismo. Entonces tomamos ese punto y trazamos el arco. Y podríamos verificarlo. La parte central tendría que darnos la misma distancia. Entonces podríamos verificarlo. Y sí, efectivamente nos da lo mismo. Ahí nos da lo mismo. Entonces lo único que nos queda por hacer es trasladar esta otra distancia. Que nos dice que aquí serían perpendiculares. Esto es perpendicular, perpendicular. Entonces lo primero que tendría que hacer aquí es trazar lo que son esas rectas perpendiculares. Entonces con ayuda de nuestro compás, de nuestras escuadras, vamos a trazar lo que son esas rectas perpendiculares. Entonces podríamos tomar como base esa recta que tengo ahí y un giro en el compás y ya vamos a tener lo que son las rectas perpendiculares, esas rectas paralelas. Simplemente trazamos una recta, perfecto, y lo que nos queda por hacer es trasladar lo que son estas distancias. Vamos a medir cuánto sería, más o menos sería hasta ahí. El otro lado obviamente tendría que ser el mismo, pero para verificar, entonces estamos trasladando esa distancia. Entonces lo trasladamos aquí. Me faltó lo que es prolongar, pero en un momento lo voy a prolongar. Y sabemos que va a ser lo mismo para la parte inferior. Van a ser los mismos para la parte inferior.
Entonces ya tenemos trazado lo que es todos los puntos, todos los vértices del hexágono. Entonces lo único que nos queda por hacer es unir. Vamos a unir, lo voy a colocar, lo voy a realizar con un color distinto. Vamos a unir todos esos puntos que hemos encontrado. Estamos uniendo simplemente con rectas. Todos esos vértices. ¿Qué fue lo que hice para encontrar todos estos puntos que están aquí en la parte superior? Pueden realizar de la misma forma el enmallado, pero otra manera más sencilla es que nosotros traslademos o tracemos rectas verticales a partir de todos estos puntos que tenemos en la base. Y pueden observar que estos puntos coinciden, ¿no? Este punto con este punto, que sería su contrario, está coincidiendo. Como todas estas rectas coinciden, entonces lo único que me queda por hacer es medir. Tenemos la altura, entonces vamos a medir ahí 80 con cada punto. Su coincidente medimos 80 para todos los puntos. Entonces de esta manera ya hemos encontrado de una manera más sencilla todos esos puntos sin necesidad de hacer el enmallado. Simplemente midiendo. A partir de cada uno de estos puntos hemos medido 80. Nada más. Entonces como ya tengo construido lo que es la base superior o la parte superior del cilindro, entonces ya lo único que me queda por hacer es trasladar los puntos, estos puntos que tenemos a partir de este hexágono. Entonces para eso podemos observar aquí que tenemos estos puntos que coinciden con lo que es la base de nuestro cilindro. Entonces vamos a trazar esas rectas. Vamos a trazar esas rectas, van a ser rectas rectas verticales que pasen por todos esos puntos. Entonces ahí vamos a tener lo que es la primera recta hasta que intersecte. Tanto para la parte superior como para la parte inferior vamos a trabajar en ambas caras. Realizamos este procedimiento para todos los puntos que tengamos. Y podríamos realizarlo con otro color para que podamos lograr diferenciar. Para lograr diferenciar, tenemos, por ejemplo, esta recta, para que no se nos pierda. El cual sería el siguiente. El siguiente vendría a ser este. Tenemos ese punto. Para el siguiente vamos a tener este punto. Y tenemos aquí. Y así sucesivamente con los demás. Una vez que ya hemos trazado lo que son todas estas rectas que pasen por esos puntos, por esos 12 puntos que tenemos, entonces lo único que nos queda por hacer es trasladar las distancias. Empecemos con este extremo que le va a corresponder este punto. Entonces vamos a tomar lo que es esa distancia, que justo va a caer en la mitad porque estamos tomando la mitad. Pero como no conocemos, entonces vamos a trasladar. Estamos empezando por ese punto. Entonces ahí es donde va a cortar. Ese va a ser el punto de unión. Ese va a ser el primer punto. Pasamos al siguiente, que está más en la parte inferior. Y vamos a buscar estos dos puntos, que serían para ambos lados. Ahí va a estar y tenemos este siguiente punto que va a estar ahí. Tenemos que esta es su recta. Entonces eso lo vamos a marcar con un color rojo. Esto cae ahí, justo ahí. Lo voy a hacer mucho más
visibles esos puntos. Pasamos, en la misma recta tenemos para la parte superior, entonces eso podríamos aprovechar para la parte superior. Entonces pueden observar para este punto. Entonces, para que podamos entender de mejor forma, estos puntos son los que tenemos que trasladar. Esos puntos tenemos que trasladar, incluyéndolos para la parte superior. Esos puntos. Todos esos puntos vamos a trasladar. Entonces estoy aquí en la parte superior, para la parte superior. Entonces estábamos en esta recta o en estos dos puntos. Entonces cabería ahí y este ahí, sobre esta misma recta. Entonces tendríamos este sería, y de aquí es esta recta que está yendo. Este sería el siguiente punto. Entonces tenemos esos 5 puntos, que no se nos pierda. Pasemos al siguiente, vamos a trasladar la siguiente distancia, 1, 2, 3, la tercera recta. No sería esta, 1, 2, 3, esta sería la tercera. Para la parte inferior, tomamos esa distancia y vamos a irnos al tercer punto, que sería este. Vamos ahí. Uy, creo que ya lo moví. Es ahí. Vamos al tercer punto y buscamos la recta que le corresponde y es esta. Entonces ahí trazamos un arco para que no se nos pierda. Es la tercera recta y aquí estaba el arco. Clic ahí, perdón, un puntito ahí. Pasemos a su coincidente, que sería esta recta, ese punto, y trazamos el arco. Ese sería el punto. Continuamos con la misma tercera recta, pero para la parte superior. Entonces vamos a tomar esa distancia, que es una distancia, esta sería la tercera, estamos en la tercera. Entonces más o menos ahí vamos a tener la distancia. Entonces estábamos continuando con la tercera recta, primera, segunda, tercera. Sobre este punto hasta la parte superior y también para el otro lado. Entonces podemos observar que de aquí a aquí estaría chocando. Y para este lado, para esta tercera recta, teníamos este sería, tenemos que hacerlo coincidir. Ese sería. Entonces ahí ya tendríamos estos puntos que se van a ir formando poco a poco. Pasemos al cuarto. Es un poco moroso esta parte. 1, 2, 3, cuarto. Este recién sería el cuarto. Pero si lo hacemos de la manera correcta, nos va a salir. Entonces trazamos o copiamos esta distancia. Pasamos al siguiente punto, que sería este punto 4. Centro en el punto 4 y trazamos un arco. Un momento, se me dispersó. Ahí. De la misma forma para el otro punto coincidente. Este sería el punto 4 y el coincidente sería aquí. Entonces ahí tenemos. Entonces este sería otro de los puntos. Y para este podemos observar que es esta recta la que está subiendo. Y teníamos ahí. Que más o menos ya se está perdiendo ahí. Que ya se perdió siempre por completo ahí. Entonces aquí tenemos el punto 4. Vamos a tomar esta misma distancia, pero para la parte superior. Estamos trabajando con esta. Entonces trasladamos esa distancia.
para este mismo punto 4. Este sería el arco que le corresponde y para este sería ese. Entonces aquí tenemos ese punto y de aquí para el punto 4 que sería este. Entonces y así sucesivamente vamos a ir realizando para todos los puntos que tenemos, que son varios puntos. Pero si se dan cuenta podemos llegar a unir estos puntos que hemos encontrado. Yo lo voy a realizar a mano alzada, pero ustedes tienen que realizarlo con cerchas. Entonces más o menos va a tener lo que es esta apariencia. Ahí ya tenemos el tercer punto. Solo con esos 3 puntos vamos a observar más o menos cómo va a ir quedando. Y esto lo tendríamos ahí. Esto va a ir hasta la parte superior. Esto era ahí. Entonces más o menos va a ir yendo así. Esto va a bajar aquí hasta cierta parte y aquí va a ser una pequeña intersección. A ver, les voy a mostrar cómo va a ir quedándonos. Más o menos el isométrico va a ir quedándonos así. Tiene que describir lo que es esta trayectoria. Y ahí ya tendríamos, ¿no? Hemos realizado esta parte inferior y se queda así, como les decía. Y de aquí directamente va a ser una recta. Entonces aquí para la parte superior estábamos trazando. Nos va a dar hasta cierto punto y del cual nosotros aquí vamos a tener otro arco. Pero todo vamos a tener esto trasladando distancias. Tenemos que trasladar todas esas distancias hasta que un resultado final nos dé esto. Entonces, si veamos las vistas, si observamos lo que son las vistas, teníamos aquí lo que era la vista frontal. Aquí tenemos cómo se va a ver la vista de perfil. Va a ser una especie de reloj de arena y en la parte superior simplemente se va a ver así. Entonces, el objetivo es llegar hasta aquí, encontrar todos esos puntitos. Encontramos todos esos puntitos y vamos a encontrar simplemente trasladando distancias. Eso sería todo con respecto a la construcción. Bueno, cuando tenemos intersección de sólidos. Aquí están intersectando dos sólidos. A un cilindro lo está intersectando un prisma de base hexagonal. Entonces, esto también vayan practicando. El único objetivo es trasladar distancias. Si trasladan las distancias de la manera más correcta, entonces no van a tener ningún tipo de complicaciones al momento de estar realizando. Ahí más o menos ya estaría el borde. Y desde aquí también vamos a encontrar otro punto más y ya tendríamos ya lo que es el borde. También para este lado.